amigos, hoy hablamos sobre pancreatitis aguda. Debemos comenzar a definir esta enfermedad como el proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede afectar órganos adyacentes o distantes. Generalmente son en un 75% casos leves y en un 25% son graves, pudiendo tener una mortalidad que se extiende hasta el 10%. Dentro de las causas etiológicas y de las más comunes, vemos que la litiasis vesicular es en el mayor porcentaje, llegando hasta un 60%, luego el consumo consuetudinario de bebidas alcohólicas y de forma crónica, entre un 15 a 30%, postprocedimientos como la RCP, la hipertrigliceridemia o los fármacos que vienen a ser la miscelánea. Aquí estamos viendo entonces entre sus causas etiológicas la litiasis biliar que ya hablamos el porcentaje. En la alcohólica también ya mencionamos. Entre los fármacos que intervienen en este proceso para desencadenar pancreatitis aguda podríamos mencionar la satioprina, la carbamazepina, la estabudina, estrógenos, furosemida y otros más como están observando en la imagen. También las infecciones por virus, bacterias o parásitos pueden desencadenar esta patología. Los virus de las paperas, el Coxsackie del grupo B, algunos enterovirus, entre las bacterias el micoplasma y entre los parásitos por procesos obstructivos a nivel de la vía biliar, el Ascaris lumbricoides principalmente. Se menciona que la idiopática, donde no se conoce una causa específica en sí, podría corresponder entre el 5 y el 20%. Y en la hipertrigliceridemia se requiere un requisito que su valor debe ser mayor a los 1000 miligramos por decilitro para desencadenar esta enfermedad. Bien, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas presentará? Vemos que el síntoma cardinal es el dolor abdominal, que está usualmente localizado en el epigastrio y que se irradia hacia la espalda por su localización retroperitoneal en forma de cinturón. También puede irradiarse no solo hacia los flancos, sino también al tórax, hombros y abdomen inferior. Se acompañan, además del dolor abdominal, náuseas y vómitos, que se presentan más posteriormente a la ingesta de comida copiosa, y si el cuadro clínico cursa con una mayor gravedad, tendremos signos de deshidratación, taquicardia, hipotensión, y el paciente adoptará una posición antiálgica. Observaremos una elevación de la temperatura y, como ya mencioné previamente, la taquicardia siempre estará presente. En el examen físico, en las pancreatitis graves y severas se pueden encontrar signos de shock hasta en el 15% como forma de su debut, pero generalmente observaremos una ictericia si la causa etiológica es por cálculos biliares a nivel de las escleras y después en la piel generalizada, y en el examen abdominal encontraremos hipersensibilidad en el epigastrio, hipocondrio derecho e izquierda, acompañándose de defensa muscular. Puede también observarse distensión abdominal, disminución de los ruidos hidroaéreos y dos signos que son el signo de Cullen y el de Turner, que se presentan solamente en la pancreatitis aguda grave, no así en la leve. ¿Qué es el de Cullen? Es una equimosis periumbilical y el de Gray-Turner una equimosis a nivel de los flancos. Si su curso es hacia la falla orgánica múltiple en las pancreatitis severas, entonces encontraremos datos de hipotensión, hipovolemia, por ende hipoperfusión e insuficiencia respiratoria que se traducirán por cianosis periférica y posterior confusión mental. ¿Qué signos podemos describir en esta enfermedad? Ya mencionamos el de Mayo-Robson,
que es un dolor en ángulo costovertebral izquierdo y debido al proceso inflamatorio que al aumentar la presión intraabdominal provoca dolor en esa región. El signo de Gobiet, que es nada más que una dilatación aguda del colon transverso en las pancreatitis, junto a una dilatación del estómago. El de Courvoisier-Terrier, que es la distensión de la vesícula biliar por obstrucción del colédoco, asociado a una ictericia, pero más que un signo de la pancreatitis aguda, se debería corroborar este signo como la presencia de un cáncer o un cálculo a nivel del colédoco y que también va a llevar hacia la pancreatitis aguda. El signo de Delafoy, que es un dolor insoportable con tendencia al colapso y disnea angustiosa. Y los puntos clínicos como el de Desjardins, que se sitúa a 7 centímetros de una línea imaginaria que se traza y que conecta la cicatriz umbilical con el vértice de la axila derecha. Otro es el punto de Orlowski, que es de la extremidad acromial de la sínfisis del pubis hasta el ángulo obtuso que se forma hacia la derecha. El signo de Mallet-Gay, que es un decúbito lateral derecho, con dolor a la palpación de la región subcostal izquierda, y el de Preyoni, que son 2 dedos por encima del ombligo y un dedo a la izquierda, donde se desencadena dolor en este lugar. ¿Qué factores pronósticos se utilizan y para qué sirven? Nos permite la identificación de la severidad al ingreso de un paciente con pancreatitis aguda para determinar si el paciente ingresa a cuidados intermedios o intensivos, decidir el inicio de una terapia efectiva y oportuna y evaluar el riesgo de morbimortalidad. Existen factores previos al episodio de una pancreatitis que condicionan un mal pronóstico, como son la obesidad y la coexistencia de comorbilidades. Bien, entonces, ¿cuáles serán aquellos criterios de pronóstico? Tenemos los iniciales, que son los de Ranson, que se debe diferenciar en pancreatitis sin colelitiasis y con colelitiasis. Si ustedes se fijan al ingreso o en las primeras 24 horas, se toma en cuenta la edad, la cantidad de leucocitos, la glucosa, la LDH y la transaminasa GOT, que se diferencian entre los pacientes que tienen colelitiasis y sin colelitiasis. Posteriormente, a las 48 horas de su ingreso, se hace un nuevo examen laboratorial que evalúa el descenso de hematocrito, la elevación de la urea, el calcio, la presión parcial de oxígeno, la cantidad de déficit de bases y el secuestro de líquidos. Tienen en esta figura los valores que se deberían encontrar y se van sumando los puntos hasta obtener la puntuación en el paciente. Otro de los criterios son la IMSI o de Glasgow. Es una escala simplificada y que a las 48 horas del ingreso del paciente se toman como parámetros de evaluación edad mayor de 55 años, leucocitos mayores a 15.000, una glicemia mayor a 180, nitrógeno ureico mayor a 45, deshidrogenasa láctica mayor a 600, albúmina menor a los 3.3, calcio sérico menor a los 8 miligramos y la presión parcial de oxígeno menor a los 60 milímetros de mercurio. A mayor puntuación, mayor gravedad de la pancreatitis. Los criterios de Apache, como ustedes observan, toma varios criterios. A diferencia de los anteriores, que solo se dedican a las primeras 24-48 horas, en los criterios de Apache se puede realizar todos los días de la internación del paciente y es un excelente parámetro para evaluar el estado evolutivo de estos pacientes. Entonces vemos que toma en cuenta la temperatura rectal, la presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que son los signos vitales, y luego la oxigenación, si es con fracción inspiratoria de oxígeno mayor a 0,5 o menor, el pH arterial, el sodio plasmático, el potasio, la creatinina, el hematocrito, leucocitos. Todo esto se suma a mayor puntuación por encima de 8, son criterios ya de gravedad de la enfermedad. También tenemos el índice de Baltasar, que es un
son criterios modificados del Baltasar original y que sirven para ver la evaluación imagenológica, principalmente con tomografía de cómo se presenta el páncreas. Y vemos que es un Baltasar A cuando el páncreas es normal, es B cuando tiene un aumento focal o difuso del páncreas y su extensión es pequeña, es C cuando tiene una alteración de la glándula con inflamación peripancreática que corresponde menos al 30% de la superficie del páncreas, D cuando la colección es líquida y única y que abarca entre el 30 y el 50%, y E cuando es mayor al 50%. Estos tienen también un puntaje y como ustedes ven en la parte inferior, la pancreatitis aguda es leve cuando llega a los 3 puntos, grave hasta de los 4 a los 6 puntos y necrótica entre los 7 y los 10 puntos. También el score de BISAP, que evalúa el nitrógeno ureico, el deterioro del estado mental, SIRS, los criterios de SIRS, que son la temperatura, frecuencia respiratoria y cardíaca y los leucocitos con la presencia de callados, la edad y la efusión pleural. La escala de Pop Score, que es otra escala que toma en cuenta edad, tensión arterial, presión arterial, de oxígeno, pH arterial, urea y calcio. Las variables se deben recolectar en las primeras 24 horas y tienen una mayor sensibilidad que los criterios de Apache 2 y de Glasgow, según algunos autores. Otros son los de Atlanta, que nos sirven para evaluar en una pancreatitis aguda severa si cursa con falla orgánica, complicaciones sistémicas y complicaciones locales. En la falla orgánica, que se va a traducir en una insuficiencia pulmonar y o renal, encontraremos que estarán alterados los signos vitales de la tensión arterial, la presión parcial de oxígeno con elevación de la creatinina. Cuando existen complicaciones sistémicas como la coagulación intravascular diseminada, encontraremos bajos niveles de plaqueta y disminución del fibrinógeno más elevación del dímero D. Y complicaciones locales como la formación de necrosis, abscesos y pseudoquistes. Cualquier condición coexistente indica una pancreatitis aguda severa cuando se hallan estos criterios de Atlanta. SIRS y fallo orgánico. El SIRS es aquella valoración clínica que es crucial en las primeras 24 a 72 horas y se debe tomar en cuenta lo que viene a ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que suele preceder al fallo orgánico y está aceptado hoy en día como un marcador de gravedad y mortalidad. ¿Cuáles son los criterios? Una temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados, una frecuencia cardíaca mayor a los 90, la frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto y los leucocitos que deben estar más elevados de los 12.000 y que deben tener un 10% de formas inmaduras o de callados en este recuento leucocitario. El score de Marshall para falla orgánica múltiple es otra, donde se evalúa el sistema respiratorio, renal y cardiovasculares y ven ustedes la puntuación. A mayor puntuación, mayor gravedad y posibilidad de falla orgánica múltiple. Bien, entonces, ya teniendo algunos criterios que nos aclaran cómo es la evolución de la pancreatitis, si es leve, moderada o grave, entramos al diagnóstico que debe basarse en el cuadro clínico característico, un análisis bioquímico laboratorial y sujeto a pruebas de imagen. Entre los exámenes de laboratorio vemos que los más utilizados son la amilasa y la lipasa. La amilasa tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad hasta el 85%, y que tiene una duración su elevación hasta los 5 días. En cambio, la lipasa es más sensible y específico, llegando hasta el 96%, y tiene una duración su elevación que va hasta los 14 días. Además de estos otros estudios, vemos que también que primera instancia se debería utilizar es la lipasa y no la amilasa,
porque existen otras causas extrapancreáticas de hiperamilasemia, como son las hepatitis, perforaciones de víscera hueca, apendicitis, obstrucción intestinal y causas extraabdominales como por ejemplo la parotiditis, cetoacidosis, insuficiencia renal, etc. Acompañando estos estudios laboratorios, se deberá recolectar muestras de sangre para evaluar el hematocrito, hemoglobina y leucocitos, un ionograma para ver el calcio, magnesio, cómo está el equilibrio ácido básico, las pruebas de glicemia, de Boone, creatinina, albúmina, colesterol y triglicéridos, y las pruebas de función hepática, como son las bilirrubinas, fosfatasas alcalinas, transaminasas y la GGT. Entre los estudios de imágenes se puede optar desde la radiografía de tórax y abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Y como diagnóstico no solo etiológico, sino también efectos terapéuticos, está la RCP, que es la colangioendoscopía retrógrada que se realiza en el páncreas, y también la ecoendoscopía. En el tratamiento, veremos que lo primero se debe confirmar el diagnóstico, estadiar el riesgo que tiene, controlar el dolor e iniciar la infusión de líquidos. Esta valoración de la respuesta al tratamiento se realiza con líquidos y cristaloides, donde la frecuencia cardíaca se debe tratar de llegar a menor a 120 por minuto, la presión arterial media que fluctúa entre los 65 y 85 milímetros de mercurio, un gasto urinario de 1 mililitro kilo peso hora y una disminución del Boone de 5 miligramos en 24 horas. Deberían ser los primeros criterios de evaluación en el tratamiento de una resucitación en un paciente con una pancreatitis aguda. La Asociación Internacional de Pancreatología indica que la administración del bolo inicial de soluciones cristaloides debe ser a 20 ml por kilo peso. Esta infusión es continua, luego entre 2 y 3 ml kilo peso hora, con monitorización continua cada 6 a 8 horas de los signos vitales y de la presión arterial y en lo posible de la presión venosa central. No se debe sobrepasar la infusión de 4 litros de solución cristaloide en 24 horas. La analgesia disminuye la respuesta fisiológica al estrés, disminuye el esfuerzo respiratorio por restricción, disminuye los mecanismos inmunológicos de inflamación. Esas vendrían a ser las propiedades para administrar una adecuada analgesia. ¿Qué analgésicos utilizar? Aquí tenemos el escalón o la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que en el primer escalón están los no opioides, desde el de menos efectos hasta los más fuertes, como son los primeros paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, los opioides débiles y no opioides como el tramadol, la petidina, la pentazocina, y los opioides potentes y clásicos solo en casos de mucho dolor del paciente y que cursen con pancreatitis aguda grave, como la morfina, buprenorfina, oxicodona, fentanilo, etc. Estos analgésicos deben ser valorados adecuadamente por el intensivista. En cuanto a la dieta, la vía oral puede iniciarse una vez que el dolor abdominal sea mínimo e inexistente y que no existan datos de hilio. Generalmente esto ocurre entre las 24 y 48 horas. Se puede iniciar con una dieta sólida baja en grasas y se ha estudiado su seguridad comparando con aquellos que inician en forma escalonada con una dieta de líquidos claros tradicional. La nutrición enteral se trata del tratamiento primario porque disminuye las infecciones sistémicas, disminuye la posibilidad de una falla multiorgánica, a la vez que disminuye también la necesidad de una intervención quirúrgica y su mortalidad. En algunas ocasiones se puede utilizar la nutrición enteral, pero a través de una sonda nasoyeyunal. Por último, vemos que la RCP se la utiliza en pacientes que cursan con colangitis u obstrucción biliar coexistente a nivel del colédoco y debe ser temprana en las primeras 24 horas
del ingreso del paciente. En ausencia de colangitis o datos de obstrucción de la vía biliar, se puede practicar una colangioresonancia magnética para la detección o descarte de coledocolitiasis pequeña que podría existir y que han pasado desapercibidas. Cuando está indicada la intervención quirúrgica, primero, deben realizarse a través de abordajes de mínima invasión, sean por vía radiológica, percutánea, endoscópica, y la intervención, sea laparoscópica o por vía convencional, es aconsejable que se debe realizar 4 semanas posteriores al inicio de la enfermedad. Entre las indicaciones precisas para una intervención quirúrgica son la necrosis pancreática infectada, el absceso pancreático y los pseudoquistes de páncreas. Otros criterios probables que se podría utilizar es el deterioro clínico persistente del paciente, una falla orgánica o necrosectomía por laparotomía retroperitoneal asistida por video.